Adentrémonos en el jardín cósmico de la danza del corazón estelar, al cielo del ser, donde la visión de la conciencia nos ilumina el camino. Aquí cultivaremos la intuición, Exploraremos la profundidad de nuestra alma y aprenderemos a través de nuestras experiencias a ver una nueva realidad. Hola, ¿qué tal amigos de Vía Cósmica? Bienvenidos a este episodio. Estoy aquí con un gran invitado, con un gran amigo, un guía, un maestro, con Ollantay Seotomatzin. Ese es el nombre. Y bueno, Ollantay ahorita que se presente, pero él es lector de maíz, es tarotista, es danzante, es seguidor de corrientes de espiritualidad tradicional, es canalizador y muchas otras cosas. Lo conozco desde hace un rato y pues es un gran ser humano sobre todo eso, y yo estoy muy contento de poder platicar con él y que nos cuenten sus experiencias de vida, sus experiencias espirituales, sus experiencias energéticas, cómo ha llevado sus saberes aplicados a su vida y pues cómo es su existencia, ¿va? Hola, Alan, ¿cómo estás, amigo? Muchas gracias por estar aquí. Hola, mucho gusto. Igual gracias por la invitación, por la presencia, por tu rostro y por tu corazón. Pues igual como ya escucharon, yo me llamo Tay Seotomatzin o Ollantay Seotomatzin. Ahí me dedico mucho a la parte espiritual, más que nada como que inclinado hacia la parte prehispánica. Soy un constante buscador de conocimientos ancestrales. Trato de ir con personas que tengan la raíz de esto muy, muy arraigada para poder aprender y poder formarme en algún aspecto. Por ejemplo, el temazcal, la lectura del maíz. Recientemente aprendí lectura del maíz, entonces igual ando brindando ese servicio, ese servicio como de curación de cierta forma. Y pues igual realizo algunas limpias, algunas canalizaciones. Principalmente inicié con las canalizaciones así como pues fue contigo. Tú fuiste mi primer... ¿Sí? Ajá, tú fuiste la primera persona que canalicé del guía espiritual. Sí. Y, ¿En serio? Sí. No sabía, pensé que yo ya sabías tú cómo... No. Fue así como de que... Es que ya tenía la antenita abierta. Una amiga muy querida me enseñó, Luna. Me enseñó a realizarlo en mí. Y de repente un día dije, a ver, ¿por qué no? Y ya fue que te pregunté, oye, ¿puedo intervenir así como que con tu energía? Ya me dijiste que sí. Y ya me puse así como que a canalizar. Y entonces te comparto y curiosamente el venadito Sí. había estado presente, claro, en tu realidad. Súper, sí. Y es que conocí a Olan hace como 3, 4 años. Olan es muy joven, tienes... Ahorita 22. 22 años. Uh-huh. Es muy joven. Entonces cuando te conocí, teníamos ahí un programa de radio y Sí. te entrevisté y me empezaste a compartir. Yo dije, ¿quién es esta persona? Porque ya quien nos presentó pues me había dicho, no, es que este chavo está muy conectado con todo. Uh-huh. Y ya cuando te conocí, pues, y me empezaste a hablar sobre cosas muy personales de mí, y fue impresionante. O sea, en serio es como de wow, tenía que pasar este encuentro. Y después seguimos conectados. También me compartiste en temazcales, me compartiste pues el contacto y empecé a tomar cursos con ustedes, con tu maestra, con Luna. Le mandamos un saludo a Luna si lo está viendo. Sí. Y Lunita muy hermosa, y compartiendo como el tarot y otras prácticas, las limpias, las velas, etcétera. Y yo después decía, ¿quién es este vato? Pero sí, justo me di cuenta que era un maestro que nos habíamos encontrado otra vez en esta vida. Y ese encuentro tenía que suceder, ¿no? Entonces yo te fui viendo cómo, pues a través de las redes que te sigo, nos escribíamos, te veía cómo crecías. Y pues traes algo muy especial, Olan. Y pues yo contento de que nos vengas a compartir toda esa magia y esa cosa especial que traes, porque pues eres un ser como una evolución bien bonita como persona. Digo, yo me veía a tus 22 años, yo estaba en otro rollo totalmente diferente, nada que ver, ¿no? Estaba súper metido en la escuela, en el cotidiano, en la familia, etcétera, en la fiesta. Y yo te veo a ti con, pues igual, ¿no? Porque son vivir los placeres de la vida. Parte. Pero también tú ya con un propósito y con una conciencia. Y eso está chido. Tú me gustaría que empezáramos ya un poco introduciéndote y cómo nos conocimos. Pues tú cómo empezaste, cómo sucedió ese gran llamado de lo misterioso, del misterio.
Pues fíjate que mi llamado de vida, cuando inició todo esto, fue cuando tenía como unos 6 años, yo creo. Vivía en casa de mi papá, ahí en el Estado de México, y como que tenía, por alguna razón nunca entré como que bien en relación con alguna persona. Siempre estuve muy apartado, inclusive mis familiares que tuve en ese momento. Nunca tuve una relación y siempre tuve como que muchos procesos de soledad cuando era niño. Y eso como que me fue poco a poco diciendo de que por qué estaba aquí, ¿no? Sí me preguntaba de por qué me sentía muy solo, por qué me sentía muy, no sé, como no empataba con ninguna persona, ni siquiera con mis primos que estaban en ese momento. Y entonces a veces volteaba así como que a mirar las estrellas y me gustaba voltear a verlas. Y a mí me daba así como que tristeza, yo de, no, lléveme, regréseme. No sé, sí tenía un sentimiento de que, ajá. O sea, volteabas a las estrellas y es como de, yo no soy de aquí. Sí, bueno, no decía eso meramente, pero para ese momento, es que no recuerdo como cuántos años tenía, yo creo que sí como unos 6, 7. Y entonces volteé a ver las estrellas. Recuerdo que una constelación, antes no sabía cómo se llamaba, bueno, un cúmulo de estrellas, las que vi eran las Pléyades, y siempre las volteé a ver porque parecían como si fueran una nave, no sé, como nodriza y con sus puntitos de gas, ¿no? Y entonces la volteé a ver y yo de repente decía así como de que no sé por qué me dejaron aquí o qué estoy haciendo aquí. Y yo tenía ese sentimiento de soledad. Era una soledad muy muy extrema y muy rara como para que la tuviera un niño. Y pues en parte, no sé, siempre me quedó como que esa duda. Nunca empaté con alguien. Entonces fui creciendo poco a poco. Viví unas experiencias que me limitaron mucho mi capacidad sensitiva. De niño fui muy receptivo a las energías. Nunca supe bien qué es lo que sentía ni qué es lo que estaba viviendo. Inclusive hace poco mi hermana me dijo que yo cuando era niño me iba como a chupar el brujo. Así me dijo ella. Que cuando nací, esta es una historia así que nunca le he contado, que cuando nací pues me trajeron del hospital. Mi hermana tenía como unos 10 años ahí, y que recuerda como es un pueblito ahí donde vive mi abuelita. Recuerda que estábamos en el cuarto y ese día como que era tormenta eléctrica, y entonces que de repente se escuchan unas pisadas en el cuarto, uh-huh. Así de repente en la azotea, y se escucha, no sé si has escuchado como los guajolotes o las aves grandes sí, aletean. Ajá, y que se estaba escuchando eso, y como las ventanas, que era un ventanal grande de vidrio, como de repente estaban como que moviendo, como vibrando. Y entonces en ese momento yo estaba llorando mucho. Yo nunca supe esa historia, definitivamente nunca supe esa historia. Y hasta apenas que hace poco me platicó mi hermana, y fue muy como que extraño el saber eso, porque como que me da a entender un poco más de cosas. Se dice igual que hay muchas como que energías que a veces en los lugares donde no están tan como que urbanizado, suele haber otras energías que quieren como jalar la energía de los niños. No sé si sea como que parte de... Ese mito de, bueno, eso que se dice en el popular de te chupa la bruja. Ajá. Es lo que te estaba sucediendo, lo que te dice tu hermana que estaba sucediendo. Y yo le dije a mi mamá, oye, sí es cierto, pero mi mamá es algo... Bueno, no es escéptica porque sí cree en lo espiritual, pero pues no le gusta tocar esos temas. Es como, ya ni me acuerdo. Pero mi hermana dice, no, sí, o sea, sí te pasó. Yo recuerdo cómo estabas llorando, cómo estabas todo histérico de bebé. Y entonces, pues fue curioso también porque yo nunca, eso sí lo concordé con mi papá cuando estuvo en vida, y con mi mamá, que nunca fui bautizado. Entonces no sé si de repente sea una... ¿cómo se dice? Algo positivo, un pro. Sí, o que de te dejó repente abierto, ¿no? Ajá. No fuiste... Porque se dice que la señal de la cruz en tu frente te bloquea, ¿no? Te da un... O sea, ya te inhibe de que puedas experimentar esos dones. Y pues está como que raro, ¿no? Porque, no sé, igual me quedo pensando, ¿qué tal si a lo mejor en algún momento sí hubiera pasado eso? Y a lo mejor nunca hubiera vivido, no sé, quién sabe lo que vivió, llegado hasta este punto. Y pues ya, hasta pasó un tiempo, le dije a mi papá que si me compraba un libro yo era niño todavía, tenía ahí como unos 7, 8 años, le dije que si me compraba un libro de magia blanca que había visto ahí en el mercadito. O sea, tú ya de 8 años queriendo un libro de magia blanca. Me llamaba la atención,
porque dije, ay, no sé cómo va a ser, quiero, no sé, me llamaba mucho la atención. De repente veía en las películas así de que aparecían cosas de la nada, o Harry Potter, ¿no? Bueno, en ese momento creo que todavía no salía, pero pero sí en las películas de los magos así, yo decía, ay, cómprame un libro de magia blanca, quiero saber. Y a mi papá le dice, no te voy a comprar nada de esas cosas. Y dije, bueno, pues ya ni modo. Pero siempre pasaba por ese mercadito y veía el libro de magia blanca. Y una vez le dije a la señora, oye, ¿si me lo puede vender? Y me dice, no se lo puedo vender a niños. Dije, bueno, está bien, ni modo. Bueno. Ajá. Y ya hasta después, que cumplí 16 años, tuve una noche oscura del alma por medio de una relación que fue muy, muy fuerte. ¿Qué es una noche oscura del alma? Bueno, una noche oscura del alma, como se conoce ahí en algunos como ámbitos de la espiritualidad, es cuando vives alguna experiencia que te deja mucho dolor. Uh-huh. Y esto, en vez de generar así como que un estancamiento a lo mejor emocional, te genera como que un quiebre en tu realidad para que empieces a ver que hay algo más que está ahí presente. Y suele surgir, no importa la edad, algunas personas lo viven como eso, no sé, de los 40 años y así. A lo mejor cuando después de vivir etapas de alcoholismo, claro, se dan cuenta de todo lo que pasó, se rompe toda esa realidad y empiezan nuevamente a ver como que una reconexión con su persona. Y yo tuve algo parecido, pero a nivel emocional, con una situación amorosa, empecé como que a buscar más. O sea, te rompiste. Sí, me rompí, pero fue muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte, claro. Empecé a buscar más respuestas del mundo exterior, como mi mundo material no me daba respuestas de lo que era la realidad, lo que era, si nada más existía lo sólido. Uh-huh. Yo quería saber más, yo quería conocer otros espacios. Siempre le preguntaba a mi mamá, tengo mucho el recuerdo de cuando le preguntaba sobre qué pasaba después de la muerte. Recuerdo que estábamos así acostados, dormíamos en una cama juntos, estábamos así acostados y yo recuerdo que le decía, oye, ma, ¿qué pasa después de la muerte? No, mamá, ¿no quieres mejor que te cuente un cuento? Son preguntas muy profundas para un niño de... Sí, es que una vez creo que vi en la tele que alguien se moría y yo dije, pero pues qué, ¿por qué están llorando? ¿Qué está pasando? Y entonces mi mamá me dice, no, pues es cuando la muerte es que alguien su corazón deja de latir y descansas. Ya es como si estuvieras dormido, me dice. Y entonces yo me empecé a sentir así como que un vacío abismal empezaba a entrar en mí. Y sí sentía como que de repente como si me estuviera hundiendo, como en un vaso de agua, así como si fuera alguien chiquitito y me estuviera hundiendo en el mar. Y sentía mucho vacío, el pensar de que algún día me moriría. Y eso después es como parte, todo esto es parte de, empezó a generarme así como que nunca yo pudiera dormir bien, porque dije, no, es que si duermo voy a dejar de vivir, o sea, no voy a estar aprovechando la vida como debería estar aprovechándola. Entonces, si voy a morirme y ya no iba a haber un tiempo donde ya no voy a existir, tengo que aprovechar lo máximo, yo dije. Sí. Y era muy chiquito, ahí sí tenía como unos 9, 10 años. Y entonces, imagínate con esa ansiedad de que no, es que me voy a morir, tengo que vivir. Empecé a buscar más respuestas afuera. Y ahora sí, a los 16 años empecé a buscar, no sé, lo espiritual. Como ahí nunca tuve acceso a YouTube ni a ninguna plataforma de internet. Uh-huh. Pues nunca pude acceder a información. Ya como eso de los 16 me compraron un celular, empecé a ver videos, vi que había una buena información de repente de la parte metafísica, espiritual. Recuerdo que inicié con no recuerdo su nombre de este señor, que es allá de Estados Unidos, que creo que se llama... bueno, no me acuerdo. Sí, pero sí. Era un señor de Estados Unidos que hablaba sobre que iba a haber como que un despertar y así. Dije, a ver, voy a ver, ¿no? Habla de la noche oscura del alma, habla del despertar espiritual, y empiezo como que a identificarme con todo eso. Y empiezo a encontrarme como me siento muy cómodo en esa área. De muchos momentos de mi vida donde no me encontré con comodidad, que estaba como que con ansiedad de mi realidad, llegó a ese punto donde... como que me sentí bien, dije, esto me gusta, esto me está dando más respuestas. Hablaban luego de la parte de los mediums que decían, no, pues que después de la muerte hay vida. Uh-huh. Y dije, a ver, eso me interesa porque no quiero seguir con esta ansiedad que tenía de un vacío existencial enorme cuando pensaba yo en la muerte. Fíjate que haciendo así una pausita, ya hay algunas personas que me han dicho eso, ¿no? Que cuando van jóvenes, que no saben, o sea, como que sienten un vacío, sienten que algo les falta, hasta que llega un momento en sus vidas en que tienen una revelación o algo profundo pasa y cobra sentido todo.
Ajá. Pero mientras es como un buscar, pero ¿de dónde, no? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde lo busco? Y pues con lo que me dices igual me hace sentido, ¿no? Que pues estabas en esa búsqueda y como que te sentías que no pertenecías acá. Sí, más que nada era porque como que inclusive en la escuela nunca ¿De qué se tuve trata amigos, la vida? o sea, nunca tuve amigos verdaderamente, y no fui una persona así, no sé, de que fuera alguien travieso que hace, no sé, alguien que cayera mal, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, siempre fue como que muy apartado, porque no me gustaban cosas que a las demás personas les gustaban, y eso fue también como que razón de que en algún momento sufriera bullying, pero nunca me adapté a ningún espacio. Intentaba tener amigos, no, por alguna razón no teníamos como que los mismos... no Sí, es difícil vibrábamos. hacer clic Ajá. con algunas personas. Sí, me pasó algo parecido. Y ya hasta preparatoria. Yo recuerdo que, también en parte mi noche oscura del alma fue de que mi mamá me dijo, no, vas a ver que en la preparatoria, yo tenía muchas ganas de entrar a CCH porque me dijo, no, pues ahí vas a encontrar muchísima gente, muchísima variedad, vas a conocer mucho. Y dije, me voy a poner las pilas para quedarme en esa escuela. Que sí, me quedo ahí en el sur, Sí. y entro, veo que todas las personas son iguales, o sea, yo veía lo mismo en todos Nada los lugares. cambiado, ¿no? Y Sí. dije, ¿dónde está lo que Mamá, no es cierto. ¿no? Y dije, chale. Y ahí sumándole esta ruptura amorosa, sumándole no encontrar, como que me quitó la fe y la esperanza de en algún momento poder tener amigos, o sea, de estar con alguien. A pesar de que sí tenía a lo mejor en CCH, bueno, ya en la prepa, como estaba en contacto con más personas y entablaba conversación y así, nuevamente no había como que un gusto de yo estar con esas personas, o de sentirme verdaderamente bien o cómodo con la sola presencia, inclusive de no hablar, sino nada más estar así presentes, como que esa, a lo mejor, lealtad. Y pues bueno, en parte como que siento, ya ahorita ya me hace, como tú dices, me hace más como que clic todo, porque todo en un momento ocurrió y porque en un momento pasó, que igual como que me da a entender que fue necesario, que tocara totalmente. como que esos estratos del frío, de la soledad, de la oscuridad. De la oscuridad. Para poder como de un caos, ¿no? Encontrar el orden, ¿no? Por medio del caos. Y pues así, entonces ya después, después de los 16, ya como eso de los 18, me empecé a centralizar mucho en la parte espiritual, empecé a aprender lo del tarot, empecé a aprender a canalizar, fue con esta luna. Te fuiste alineando con un propósito. O sea, ¿sentías que te sentías guiado en ese momento? O sea, ¿sentías que había algo que te guiaba? Algo que te decía, abre aquí, se te iban abriendo las puertas de una forma muy como orgánica, natural. Ajá. Al principio no, pero no, o sea, no sentía que algo me estaba guiando. Ya ahorita ya me di cuenta y sí había ahí manos que estaban moviendo todo, ¿no? Uh-huh. Pero ahorita es como, digo, en esos momentos eran como, no, pues hay algo que me está llamando hacia conocer en esos espacios. Recuerdo que empecé a ver muchas como que sincronías. De repente el 11-11, 22-22, de repente buscaba un mensaje, o luego decía con las meditaciones, medita esto y pídele a tus guías que se representen en la realidad y vas a ver qué, no sé qué. Y entonces iba en el metrobús, volteé a ver, no sé, una conversación ajena, me decía algo que yo estaba esperando y entonces yo decía, no creo, yo creo que nada, fue pura coincidencia. Después volvía nuevamente a entablar conversación con otra persona y volvían a sacar el mismo tema. Y dije, no, sigue siendo coincidencia, ¿no? Y de repente me lo mostraban en publicidad o en cosas que se encontraban alrededor. Y estaba viendo que sí, estaba viendo como que algo me quería decir, pues me quería compartir algo de... O sea, había muchísimos mensajes para ti. Sí. Y pues dije, bueno, voy a recibirlos, voy a poner eso a prueba, porque yo dudaba mucho. Ahorita ya tengo mucha más seguridad conmigo mismo y con las cosas que hago, con la lectura del maíz, con las limpias, pero antes dudaba mucho porque no creía que esto verdaderamente existiera, pero tenía un sentir de que sí había algo más. Y entonces pues empecé con las meditaciones. Recuerdo que una vez tuve un sueño donde estaba pues durmiendo, estaba en el sueño, era como que de terror, como una pesadilla, y de repente ese día iba a ir a la escuela, de repente llega un personaje y como que me aborda, me dice, oye, se te va a hacer tarde. Y yo dije, pero ¿tarde para qué? Sí, dije, ¿tarde qué?
Y me dice, no, se te va a hacer tarde. Y yo estaba como con el miedo del sueño, porque era de una araña, como un hombre que como tipo tarántula que me quería sujetar. Y entonces llega un personaje del sueño y me dice, oye, se te va a hacer tarde. Y entonces se va. Y Sí. dije, y entonces me acuerdo de mi escuela. Y entonces me levanto así, pero de repente, como cuando ya vas tarde para el trabajo. Y entonces veo el reloj y ya estaba media hora tarde. Y dije, ay, no, ya me levanté, me puse a hacer mis cosas y luego me fui. Okay. Pero se me hizo muy curioso porque dije, ¿cómo en mi sueño, que no tiene conexión no tiene una conexión con el mundo con la vigilia físico, de la vigilia, cómo alguien de mi sueño entró y me dijo que se me estaba haciendo tarde? Fue muy raro porque no sé, es que no me tenía explicación, y eso fue una de las cosas de que dije, ok, sí hay algo más que está habiendo allá, entonces quiero empezar a conectar más con meditación, empecé a trabajarlo más y pues así como que me fui desenvolviendo. Ok, y así empezó ya tu caminar. Sí. Empezaste a saber más, a leer más, te empezaron a iniciar. Fíjate que la información siempre decía que llegara. Antes tenía muchísima, no lo reconocía así, pero tenía mucha hambre como que espiritual, de saber, conocer. Pero me di cuenta que era para un punto como que llenar ese vacío que en algún momento no había reconocido en mí. Y era como, no, todo va entrando, quiero más, quiero conocer, quiero ser experto en esto, cuando tenía como eso 16, 18. Y ya después me di cuenta que no era así. Ahí sí me dijeron así muy claramente, no tienes que estar, la información va a llegar cuando deba de llegar. No por mucho de que vayas como que regando la planta va a hacer que crezca más rápido, sino hasta la puedes pudrir. Entonces, o sea, como ser paciente. Sí, ser muy, muy paciente. Y dije, ok, está bien, voy a dejar que todo sea como deba de ser. Porque a pesar de que intentaba trabajar,lo descargaba libros de, no sé, por ejemplo, Tai Chi, me empezaba a tener guía, pero como que nunca se me daba, nunca se me daba. Dije, ¿por qué no puedo, no sé, como que especializarme en eso, ¿no? Tener el conocimiento. Y ya dije, no, voy a dejar que todo se dé como se deba de dar. Y entonces ahí la información empezó a llegar. En parte llegó Luna a mi realidad. Empecé con clases de metafísica. Todo como que empezó a marchar con la metafísica. Tuve una maestra que me enseñó, se llama Betty Paz, ella es de Perú. Ella me enseñó a realizar sanaciones a la distancia, que fue un método como que muy curioso, que era que en meditación visualizábamos cómo nos íbamos a otra parte del universo y jalábamos energía ahí, y entonces después la direccionábamos hacia otro lugar. Así que nos enseñaba como que la imposición de manos, sí, pero a distancia. Y entonces a mí me empezó a dar curiosidad, ahí empecé a conocer sobre Jacobo Grinberg, y me empezó a dar curiosidad si yo podía hacer eso. Y si verdaderamente era verdad lo que estaba haciendo, dije, no, si verdaderamente esto es real, voy a ir a un lugar y voy a ver cómo a lo mejor es ese lugar. Y entonces empecé a publicar en mis redes sociales, oigan, voy a hacer sanación a distancia, ¿quién quiere? Y no voy a cobrar nada. Dije, no, pues, lo que tú me quieras dar. Y entonces ya empecé a jalar esa energía de luz, y entonces la empecé a dirigir hacia el lugar. Y ya cuando me dirijo mentalmente hacia ese espacio de la persona, a veces me la pedían para personas familiares de las personas que me lo pedían. Yo le decía, no me digas quién es, solamente su nombre completo y fecha de nacimiento, y ahí voy. Y entonces iba y le decía, veía en la visualización, no, pues que es una casa, vi el color amarillo, ¿no? Vi de repente 2 camas juntadas y había un viejito ahí en el lugar. Y entonces, yo de repente la gente me decía, oye, sí, mi familiar sí es así como lo describes. O sea, empezabas a ver. Ajá, empezaba a ver de cierta forma, porque no era como, solamente me llegaban las imágenes. Por ejemplo, si hay un sillón, si de repente está esa guitarra, como que decía, ay, como que veo de repente una guitarra, vi un sillón, sentí el color blanco en la pared, o así como que entraba en esa especie de meditación. Y ya después decía, y sobre la persona, fíjate que sentía como que un dolor en el hígado, por decirlo así. Ajá. Y ya me decía, ¿qué crees? Que sí, mi mamá tiene, no sé, ¿qué será? Pues enfermedad en el hígado, ¿no?
Y la verdad es que sí, su cuarto, me decían, su cuarto es de este color, sí tiene unas guitarras por ahí arrumbadas. Y me llegó un punto donde todo esto, es que todo fue como que yendo así solito. Llegó un punto donde empecé a contactar con seres fallecidos, que fui a hacer una canalización sobre una persona que me lo pidió, ella es de Estados Unidos. Fui a hacer una sanación a su mamá, que se encontraba aquí en México. Y entonces, nuevamente en meditación, fui a jalar energía, fui a reenviarla. Y ya estando en el lugar, le dije, pues mira, vi en el espacio 2 camas, estaba tu mamá como me la mencionas, y había una persona extra, pero era como un viejito y una viejita, y se la describí en rasgos físicos. Le dije, no, pues el viejito es moreno, con bigote canoso. Le escribí todo el aspecto físico que yo podía ver, y también de la otra señora que estaba ahí. Y entonces me dice, ¿qué crees? Que la otra señora es un familiar ya que había fallecido, que estaba ahí. Y yo le dije, ¿crees que me puedas enseñar una foto? Y ya que me envía. Y me dice, y ya le dijo, sí es. Y me dice, pero el señor no lo reconozco. ¿Quién puede ser? Es que toda mi familia es de tez blanca. No, realmente no hay alguien que sea moreno. Y entonces dice, déjame lo platico con mi mamá. Y entonces ya lo estuvo platicando con su mamá. Y su suegro de ella ¿cómo se dice? Era el único en toda la familia que era moreno. Y justo como las especificaciones que le di del aspecto físico entraban en su persona. Y entonces le dije, mira, sobre esta persona me dijo esto, ¿no? Que tu hijo se cuide, que ahorita está dando muy malos pasos, que esto y que el otro. Y que la verdad ahorita, me compartió información personal de ella y de sus hijos. Y entonces dijo, sí, y fíjate que el hijo que me mencionas, que el Señor me mencionó, yo no sabía quiénes eran sus hijos. Sí. El hijo que el Señor te mencionó, es mi hijo, con quien ese señor lo llegó a conocer antes de que se fueran a Estados Unidos, y que siempre lo quiso mucho. Y entonces fue como que muy revelador para mí, porque dije, bueno, ya estoy conectando con otras cosas. Claro. Digo, muy profundo. me fue más sorprendente cuando la persona me dice, es que sí, todas estas especificaciones que me das de la persona, de lo que te está diciendo y sobre las personas que te está mencionando, sí son pues reales. Y fue mucho más sorprendente para mí, pero todavía no me lo creía, a pesar de que ya había puntos contundentes que me decían, es que sí está pasando. Yo decía, no, yo creo que, no sé, coincidencia, ¿no? Y empecé a tener más sesiones. Dije, bueno, si voy a conectar con muertos, en algún momento se va a dar, pero no voy a dejar que, no voy a, ¿cómo se dice? A apresurarme, ¿no? Sí, claro. Y así poco a poco, y ya después llegó un punto donde hubo la canalización. Ajá. Una pregunta, cuando estás haciendo estos trabajos, que empezaste a hacer estos trabajos, ¿sentías algo en tu cuerpo? ¿Te sentías miedo? ¿O era muy natural? ¿O te sentías que no estabas, como que no estabas tú presente, era algo más? ¿O cómo fue tu sensación así? ¿Te sentías raro? Pues fíjate, sobre alguna sensación como corpórea que tuve en alguno de esos momentos, solamente cuando meditaba me sentía muy lúcido, como si todo mi cuerpo estuviera ligerito. Como expandido. Inclusive, como por ejemplo, cuando estás en Niñitos Santos que mueves así, y ves como que toda la imagen, o sea, lo sientes muy lento. Sí. Yo me sentía así muy ligero, y eso era en meditación. Y después cuando empecé a canalizar con los seres fallecidos o en las sanaciones, cuando se hace una conexión con la fuente del universo, que algunos lo llaman el yo soy, se baja energía de ahí, después se conecta con la tierra y se pide también energía. Se pide como que permiso y después se le envía, ya tiene mucho rato que no hago sanaciones, se le envía a la persona que pues es el enfermo, el paciente. Y entonces esa energía cuando llega a mí, como que de repente me sentía así como que muy enérgico, como vibrando. Ajá. Sí. Y nada más, no, algún otro no. De repente cuando llegaban a tener algún dolor los seres que me pedían, bueno, las personas que me pedían la sanación, de repente a veces llegaba a tener alguna incomodidad. No el mismo dolor, pero sí alguna incomodidad, y le preguntaba. Dije, bueno, lo estoy sintiendo por algo, y le preguntaba, oye, ¿tienes algún dolor, no sé, en alguna parte de aquí? Para ver si no lo estabas como tú somatizando, o sea, sintiendo. Ajá. Y me decían, sí, fíjate que, bueno, no recuerdo algún caso ahorita, pero me decían, que
no sé, estoy enfermo del riñón, ¿no? Y dije, ya, todo está bien. Me volvió a pasar, inclusive con las lectoras de tarot, luego me preguntaban, oye, ¿puedes preguntar de mi salud? Les digo, bueno, sí, pero pues de todos modos, si sientes algo raro, vete a checar. Pregunto, saco las cartas y le digo, fíjate que, y de repente a veces como que se me presionaba la cabeza, o como cuando se te paran los vellitos, pero así como que del cuero cabelludo en la cabeza. Entonces, ya veo, sí, pero hay como que algo que tienes en la cabeza que también ahorita lo resiente mi cuerpo. Y sí debes como que trabajarlo, pero ya ahorita con el maíz, con la lectura de maíz, consultas con la lectura del maíz es mucho más claro. Si de repente me preguntan por salud, es que las cartas están muy limitadas, muy limitadas. ¿En serio? O sea, el maíz, ya había conocido, conozco a un maestro que lee el maíz, que lo aprendió en la Sierra de Guerrero. Ajá. Entonces, pero a mí me sorprendía porque te tiraban el maíz. Digo, no me he hecho una lectura contigo, pero me sorprendía porque maíz te decía así como pum, 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 ABC. ¿Y tú cómo lo haces? Entonces, ahorita nos estás explicando de cómo tú lo estás viendo. ¿O lo percibes, lo ves, lo sientes? Pues mira, me gusta a mí hacer más las consultas con lectura de maíz porque me es muy claro. Ya no con el maíz me quedo con el tarot, me quedo con incógnitas. Digo, pues a lo mejor es por aquí, ¿no? O a lo mejor es por acá. Y ya con el maíz pregunto y me dicen, no, no sé, por ejemplo, la parte de los riñones hay dolor. O de repente, no, estás bien de todo, pero tienes que cuidar tus intestinos. Luego aparece la figura en los maíces de los intestinos. Qué interesante. Y también fíjate que a veces cuando las personas están muy presionadas, el maíz lo dirijo por 4 rumbos. Pregunto por tal rumbo, a lo mejor de las emociones, y me sale. Y entonces dicen, no, pues me aparecen en los maíces como que la figura de unos dientes muy presionados, como esos dientes cuando duermes y los presionas mucho. Y yo le decía, es que me preguntaba alguien por su hermano. Yo le dije, es que tu hermano ahorita anda muy presionado, anda muy estresado. Y entonces ya, pues le pregunta y le dice, no, oye, si te estás sintiendo así, pues como que es muy asertivo, muy puntual. Y eso me sirve para poder igual saber sobre más cosas de las personas y poder brindar otra especie de servicio, como que empezar a que tenga una experiencia más completa. Ahora, ¿tú cómo te sientes con todo esto que has estado sintiendo, trabajando en este tiempo? ¿Sientes que es tu propósito, que te va guiando hacia algo? ¿Lo amas hacer? ¿Sientes que es un servicio? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando eso sucede? Pues fíjate, o sea, que es como de a dónde te dirigen o por qué está pasando eso en tu vida. Fíjate que como muchos mencionan sobre el tema de la sanación, que dicen, no, es que quiero ser sanador, ¿no? Que sí quiero aprender a sanar. En algún momento, a pesar de que a mí me enseñaron a poder realizarlo, como que no fue el camino donde yo dije, ahí me voy a ir. Sino dije, no, como que hay otro lugar, no sé, no me completo. Y entonces, en eso, pues que empiezo a buscar otro rumbo, otro espacio. Y digo, es que ¿qué quiero hacer? ¿Qué voy a hacer? Una vez que descubro ya quién soy, quién yo soy, así como en esencia, empiezo a seguir adelante y digo, ahora, ¿a dónde me quiero dirigir? Ahora que ya sé quién soy, ¿a dónde me quiero dirigir? Y de repente dije, pues a la sanación, que es lo que siempre dicen, ¿no? ¿Por qué quieres aprender esto? Pues para aprender a sanar a la gente, ¿no? Pero muchas veces tenemos interiorizado que solamente queremos, a lo mejor para tener algún título para poder validar nuestra espiritualidad o nuestro yo. Sí, como un don, ¿no? Yo quiero dedicarme a eso y que me vean que estoy haciéndolo para que me reconozcan. Sí. Y en ese momento yo decía, pues sanar, pero por tener mi don, ¿no? Ya después me di cuenta que no es así como que de fácil y conlleva a lo mejor ser sanador como que como que un pago. Para poder tú dar eso hacia las demás personas, sí tienes que dar mucha parte de tu vida al servicio, y eso también es a veces olvidarte de ti mismo y solamente enfocarte en los demás. Y entonces dije, no, yo ahorita todavía tengo cosas que voltear a ver en mí, tengo cosas que tengo que sanar, que todavía me duelen, que tengo que sanar, y ahorita solamente voy a dedicar a estudiar como que la parte prehispánica, a estudiar esos conocimientos ancestrales, que es donde he encontrado más puntualidad, más fuerza, más asertividad, más, pues nuevamente más seguridad. Y entonces esto es lo que me ha dado como que más fuerza. Sí, o sea, te has puesto como, o sea, eres un explorador, ¿no? Me queda claro de muchas cosas. Y ahorita estás conectado con nuestra ancestralidad, ¿no?
Sí. Con lo prehispánico, con lo mesoamericano, con lo de Anáhuac. Entonces eso está muy chido, porque pues por alguna razón nacimos aquí, en esta tierra, ¿no? Y por algo te llama, y por algo te conecta, y por algo es más fácil. Fíjate que yo creo que a lo mejor ahorita que dices del propósito, siento que a lo mejor solamente es mi propósito a lo mejor de vida. Pues en parte, no sé, es que igual, por ejemplo, en canalización con registros álmico, yo no conecto con el registro akáshico que conectan con algún punto, ¿no?, del universo. Yo conecto con algo que yo como que ideé, que se llama registro álmico, que es como que en medio, como que en el corazón. Ahí me apoyo mucho en la metafísica, pues se dice que en el corazón, en la energía de la llama trina, se guarda toda la información de lo que tú quieras saber. Y entonces una vez para conectar con esas vidas pasadas, yo pregunté allí. Y me preguntan luego la gente, oye, sí quiero saber mi propósito de vida. Y es que mencionaban así, por ejemplo, los días. No es que haya un propósito nada más de vida. Si no te enfrasques tan en saber qué, nuevamente, o en tener un don, o en tener una habilidad, o en decirle a las personas que ellos hacer esto. Porque es que no se trata de ahí. Es como que enfrascarte mucho en algún punto. En algunas personas le decían, tienes que como que verlo un panorama más general. No viene solamente a hacer una cosa. No te centres tanto en el punto de llegada, sino en todo el trayecto, todo el camino que vas a vivir, para que tú puedas absorber toda la información y el conocimiento que tiene todo ese camino. Y no es de que haya un solo objetivo, sino vas a hacer muchas paradas en ese viaje. Entonces no te centres en el objetivo, porque el objetivo, pues, de tu vida es la muerte, ¿no? Es como que el otro extremo. Por ejemplo, estaba leyendo ahorita que comentas eso, y que nos cuentes alguna experiencia que hayas tenido. Escuchaba de una persona, estaba viendo un video en YouTube de su experiencia cercana a la muerte. Entonces platica que estaba en la recapitulación de su vida. Era muy joven, decía que tenía justo 22 años, y decía que vio las cosas buenas que le gustaban, y también vio las cosas que no le gustaban de él, ¿no? Pero que lo tenía que ver. Ajá. Entonces dice que lo que más le causaba gozo eran las interacciones con las personas. Era como un abrazo, un saludo, una buena experiencia con alguien. Y lo que menos le causaba gozo era una interacción con algo material que él pensaba que le gustaba más. Uh-huh. Porque tenía porque no estaba en nada de esto. Y ahí entendió porque después regresa, ¿no? Le dicen, todavía no, tu misión no se ha cumplido, tienes que regresar. Y para él fue un despertar. Pero como que lo empato con esto. Sí. Quizá a veces estamos en, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi don? ¿Cómo lo desarrollo y que todos me vean? A lo mejor tu propósito solo es ser, pues, buena persona contigo y con los demás. Y ahí tienes un buen de trabajo que hacer. Sí. ¿No? Y es muy espiritual. Es muy grande. ¿Tú qué experiencias puedes platicarnos que hayan sido igual, transformadoras en tu vida? Sobre experiencias transformadoras en mi vida. Así que digas, es que esto es algo como epifanía, algo que despertó todavía una parte más grande de ti que te hizo decir, wow, estoy conectado con la fuente, o estoy conectado con lo divino. Pues fíjate que es que he tenido como que... Seguro tienes, ¿vale? Muchas, ajá. Ya más ahorita en esos momentos donde estoy más como que perceptible a todo lo que estoy viviendo. Y por ejemplo la danza muchas veces es como termino de una danza con tanta energía y digo, me quedo así como de que me descarga mucha información y me da mucho entendimiento y mucha claridad. Entonces he tenido bastantes como que epifanías, pero siento que una que sí fue como que muy muy fuerte, que inclusive me da como que mucha calma, se conecta a las experiencias cercanas a la muerte. Y bueno, curiosamente mi tonali, mi regente de la noche, es Mictlantecutli. Okay. Ya cuando me leyeron a mí el tonal me dijeron, no, pues tienes miedo a la muerte porque tu... O sea, ¿te lo dijeron en el tonal? Ajá. Que ya habías experimentado de morrito. Sí. Que le decías a tu mamá, ¿no? Sí. Ajá. Me dieron la respuesta del por qué en el pasado yo tenía esos sentimientos. Y me dice mi amiga que lee el tonali, no, pues es que tú tienes mucha inclinación hacia la muerte, inclusive un miedo muy natural hacia la muerte, porque tienes a un dios de la muerte presente en tu energía. Entonces sí o sí tienes ahí cosas con la muerte, con el miedo, con las ansiedades que trabajar. Y entonces dije, ok, bueno,
ya entiendo ahora por qué siempre estuve así como que con eso latente, que en parte es como que no es como si haya sido algo negativo, sino que siempre estuvo como que esa energía allí, pero el punto es de que yo qué hacía con ella, y lo que hacía con las herramientas que tenía pues era tener miedo. Pero a lo mejor, no sé, en otro punto reconocerlo de otra forma, esa energía, como ahorita me sirve a lo mejor conectar con ciertas personas que buscan canalizar con sus seres queridos. Ahí en Instagram inclusive pueden buscar, tengo mis testimonios de Sí, vamos a poner tus redes para que te busquen y vean todo el trabajo que tienes, y veo muchos testimonios que tienes. Sí. Es que los testimonios son muy valiosos para mí, porque es que como es algo que no te puedo comprobar físicamente, claro, requiero, para mí, pues para mi ser, como quiero ser honesto, requiero que la gente vea que esto es como que honesto, que esto es puro, que esto es auténtico. Y entonces pues en esas historias destacadas tengo algunos testimonios, o muchos testimonios, de las personas que han contactado con sus seres queridos conmigo. Y ahora sí, de las experiencias así como que fuertes en mi vida, tuvo una que me gustaría contar. Sí, adelante. Te digo que hoy justo, por favor, en Trecena Serpiente. En el inicio de Trecena Serpiente. Es la fecha de hoy. La fecha de hoy, de acuerdo al Tonalpohualli, ¿es 1 Serpiente o es la Trecena? Es 1 Serpiente, y iniciamos la Trecena Serpiente. Es un periodo de 13 días donde está rigiendo la energía de la serpiente. Okay. Y pues haz de cuenta que creo que era en el 2019, 2020, 21, entre esas fechas. Tengo ahí bien el dato en Instagram, también tengo una publicación referente a eso. Fue un día que yo me fui de viaje con unos amigos a Michoacán. Me invitaron porque su familia tenía una huerta allá en Michoacán. Y dije, pues sí, a mí me gusta viajar, yo quiero viajar. Y dije, pues vamos. Y entonces que voy a ese lugar, y al final pues llegamos a un pueblito donde no había nada, no había naturaleza, estaba todo como un pueblito, y yo quería conectar con naturaleza. Dije, no es que yo quiero ir a, no sé, a un ojo de agua o algo. Y les dije, ¿no conocen uno por aquí? Y ya le preguntaron a sus papás y me dijeron, sí, conocemos uno en tal lugar. Entonces estuve como que insistiendo para que fuéramos, porque dije, es que quiero conectar con algo natural. Y entonces que me dicen, ¿qué crees? Que sí hay uno que queda en tal pueblo, ¿no? Vamos, nos dirigimos, solamente fuimos los jóvenes sin supervisión, así, no sé, de que alguien nos estuviera como que cuidando. Y llega un punto donde pues entramos al ojo de agua. Dije, ya, voy a entrar. No sabía nadar. No sabía nadar, pero estaba muy convencido de mis habilidades. Dije, no, ahorita van a salir mis habilidades natas de nadador. De nada. Cosa que fue un error. Pero entonces me metí al agua. Dije, no me voy a quitar los huaraches, porque traía como unos huaraches. No me los voy a quitar porque si no ahorita se me van a perder de repente. Y entonces empiezo a nadar. Y llego al punto donde estaba nadando bien. Dije, esto ni cuesta. Dije, está muy fácil, no sé nadar. Y entonces ya iba a llegar al otro punto del lugar, del espacio, del ojo de agua. Ya estaba en la mitad, donde es lo más profundo. Y que ahí de repente como que me empiezo a inmovilizar. Pero fue muy raro, porque de repente fue como que iba nadando bien. Y llega un punto donde me empiezo así como que a sentir raro. Y no puedo moverme, o como que solitos mis pies dejaron de moverse, como si, ahorita lo reconozco así, como si mi voluntad hubiera dejado de existir en ese momento. Y me empecé a hundir, así. O sea, y luego dijiste, ¿me voy a ahogar? Pues sí, es que ya no podía, y es que no podía nadar. Fue muy, muy, muy raro, y no podía, como no tenía la mente para pensar en ese momento qué hacer, si seguir nadando o así, porque es que no tenía ni siquiera la capacidad para poder seguirme moviendo. Y entonces nada más me quedé así como que el agua me quedaba hasta acá, y entonces empecé como que me agachaba y empezaba a subir así para poder gritar, porque de repente nuevamente me quedé sin esa voluntad de poder mover mi cuerpo. Me agachaba hasta lo más profundo que podía, saltaba así para poder, y así como que con mis manitas le hacía para subir, y trataba de gritar, pero en eso luego el agua me jalaba, y era muy muy sofocante para mí el no poder ni siquiera salir a respirar tantito, porque intentaba y luego y el agua me volvía a jalar y volví a subir, y dije, no, creo que ya, o sea, yo ya me estaba resignando. Dije, no, ya aquí ya me voy a morir. Yo sí dije, estaba en esas como que pataleadas que estaba dando. ¿En serio? Sí, ahí tengo un video donde me están grabando, donde me estoy ahogando. Y video. Tenemos video. Pensaban que estaba haciendo como bocitos, y yo no estaba haciendo bocitos.
Pero en eso nuevamente intento subir y el agua me vuelve a jalar. Tantito respiraba aire y luego me entraba aire a la boca. Y dije, no, ya. Yo en mi mente, a pesar de que estaba muy con ese estrés, ansiedad y con esa adrenalina en mi cuerpo de no poder salir, dije, no, mi mente estaba muy tranquila. Y fíjate que hubo un momento, hay como que la cereza de esa historia, donde en ese estrés que mi cuerpo estaba viviendo por no poder respirar, porque dije, no voy a respirar, voy a esperar ahorita a que termine de respirar. Y entonces, a que termine de guardar el aire. Y entonces, en eso empiezo a escuchar una voz. Fíjate que no es nuevamente como lo que te explicaba, de que yo no las escucho como tú me hablas o como... Es como algo telepático. Algo así. Y es como si fuera una voz mental que estaba ahí. Y entonces empiezo a escuchar la voz como una mujer que me empieza a decir así como tranquilo, como apapachar. Ajá. Y yo dije, ¿mi mamá? O sea, sí me quedé pensando y dije, ¿mi mamá? Porque se escuchaba como una voz muy, 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 muy maternal. Y me tranquilizaba mucho, era como tranquilo. Y fíjate que eso que empecé a escuchar yo me empezó a calmar. A pesar de que nuevamente por fuera estaba todo estresado por querer salir. Nuevamente dentro de mí mi mente estaba como que calmándose por esta voz que estaba escuchando. Y entonces solamente me estaba tranquilizando, me decía tranquilo, ya va a pasar. Y yo dije, y en ese momento fue donde me resigné y dije, me entrego al... me voy a morir. Oh. Sí, yo en ese momento dije, no, ya fue. Dije, ya, es que no puedo salir. Lo intenté, no puedo. Dije, ya. Y fíjate que ahí sí mi vida sí pasó por mis ojos, así como dicen en las películas o en las historias, de que la vida pasa por tus ojos. ¿En serio? De repente sí, o sea, no así como de que en imágenes, sino es como que mental, recuerdos, ¿no? Muy rápido, que empiezan a llegar así como a la mente de cuando eras niño, de no sé. Y dije, y en esos momentos ya me había yo como que logrado encontrar, yo ya estaba viviendo mi etapa de tener toda esa noche oscura del alma, porque no solamente fueron esos años después de los 16, sino verdaderamente mi noche como que oscura fue como eso de los 6 años hasta los 16, donde tuve vivencias algo como que dolorosas. Y hasta los 16 pude como que despertar, pude como comprender y ser consciente de mi mundo, de mi realidad y encontrar muchas respuestas que yo necesitaba. Y entonces dije, bueno, pues está bien, tuve una vida feliz. Ya estaba imaginándome cómo... ¿En serio? Sí, en todo ese tiempo, fue muy poco tiempo, no sé, voy a checar el video, donde me estaba resignando. Dije, no, es que ya no podía, por mucho de que intentaba salir, por mucho de que intentaba gritar, no podía decirles nada, ni siquiera para hacer las manos así, porque luego el agua me jalaba. Y entonces, pues digo, no, pues ya aquí. Creo que tuve una vida feliz, dije, me puedo encontrar a mí mismo. Eso sí recuerdo que fue muy puntual lo que yo me dije. Me puedo encontrar a mí mismo. Y tuve una vida feliz. Está bien, estoy listo, dije. Y ya como que dije, no voy a respirar el agua, voy a dejar que mi cuerpo solito intente respirar y pues ahí me quedo. Porque no podía. Es que fuerte, o sea, porque te ríes y todo, ¿no? Pero me imagino esos momentos de, pues igual angustia. Sí, pero fíjate, es que esta voz, la voz que estaba escuchando me aquietó un montón. Y por eso dije, pues ya. Porque es que escuchaba como que, imagínate tú como la voz de tu mamá cuando te habla, como cuando te da cariño, como cuando te arropa, ¿no? Apapacha. Así yo sentía eso, pero dije, es que no es la voz de mi mamá, es algo más. Y en ese momento no me dio tiempo para analizar y pensar todo eso, solamente estaba escuchando. Y entonces dije, bueno, me voy a empezar a hundir ya solito. Y entonces me empiezo así como que a bajar dentro del agua. Intenté abrir los ojos para ver si no había un desnivel donde podía yo subirme para una montañita para poder alcanzar a respirar más. No podía ver nada porque todo estaba borroso, el agua estaba toda turbia. Y entonces en eso que, pues ya, digo, y en mi corazón ya estaba así. Sí. Entonces en eso como que algo, ahorita ya sé qué es, ya sé qué pasó, algo como que surge dentro de mí y dije, no, si me voy a morir,
va a ser como que dando lo mejor, va a ser verdaderamente luchando por mi vida. Ajá. Y entonces en eso nuevamente me voy hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, y ya está a punto de respirar el agua, y entonces ya me aviento hacia arriba y intento subir para gritar, no me escuchan, o sea, no suena mi voz, y entonces luego el agua me vuelve a tapar inmediatamente. Hago el último intento, dije, no, sí voy a poder, me lanzo nuevamente. Y apenas lograron escuchar ayuda, pero muy, muy sofocado. Y entonces en eso alguien se avienta por mí. Dije, no, ya, no me escucharon, ya, pues ya. Y se avienta alguien con los que estaban. Y de repente escuché en el agua así como que algo entró. Nos dije, ya viene alguien. Entonces ya estaba así como que intentando, no podía respirar, ya estaba como ya en las últimas. Y en eso me agarra, salgo y estaba yo todo agitado, todo angustiado. Claro. Fíjate que después de esa experiencia me metí a bañar, cerraba los ojos y así, fue algo traumatizante. Lo seguía sintiendo. Seguía sintiendo como que el estrés de estar, que toda el agua me estuviera cubriendo la cara, y era muy sofocante, me sofocaba. Y después de todo eso, ya ahorita ya comprendo que en la parte de la mexicanidad sé lo que nació como que en ese momento en mí. Quiero mencionar murió algo. Que murió algo en mí, porque sí morí en alguna parte. Dije, fíjate que incluso cuando me estaba ya a punto de ahogar, dije, ¿y cómo será cuando me muera? O sea, yo me estaba preguntando, ¿y cómo va a ser como me mueras? Como dicen, sí me apartaré mi cuerpo y los veré aquí todos. Ajá. Ahí. Y yo estaba pensando, dije... Y después dije, ay, ¿cómo van a llevarle mi cuerpo hasta allá? A mi mamá. Dije, no quiero eso. Pero bueno. Entonces, pues, una experiencia que me gustaría como que empatar es una historia más bien. Ajá. Es la historia de Coatlicue, de cuando nace Huitzilopochtli. Sí, pues, sí. como sabes, le cae a Coatlicue en el cerro de Coatepetl una plumita, una bola de plumas, se la guarda en su faja. Y entonces ahí pone el vientre y le crece una pancita, ¿no? Llega la Coyolxauhqui con sus hermanos a querer pues desvivir a su mamá. Y entonces Huitzilopochtli sale como que muy valeroso para poder defender a su madre de todo lo que viene. Y fíjate que yo comprendí esa historia hasta que vi la parte metafórica, donde Coatlicue, igual en parte fue algo que yo fui digiriendo, donde Coatlicue hace referencia a ese cuerpo, por eso es la tierra, el cuerpo, y de repente en nosotros, ya cuando la oscuridad que es Coyolxauhqui llega hacia nosotros, llega hacia destruirnos, llega hacia limitarnos en nuestra vida, nace Huitzilopochtli, que nace como que en esta parte pues está como un bebé. Sí, sí. Nace en nosotros la voluntad, nace en nosotros ese colibrí para poder frenar, para poder cortar con esa muerte. Y entonces utilicé mucho ese arquetipo, o representé mucho ese arquetipo para cuando iba a perecer, ya definitivamente. Ajá. Porque literalmente fue como que de repente toda esa voluntad se pierde en mí, esa energía, no puedo moverme conscientemente. Y entonces surge así como de la nada, dije, no, si me voy a morir, va a ser luchando verdaderamente por mi vida. ¿Qué es lo que pasa con Huitzilopochtli? Sale a defender a su madre, a protegerla de la oscuridad que es Coyolxauhqui y todos sus hermanos. Y al final sale así inesperadamente, ¿no? Y también igual incluso está curioso de cómo Huitzilopochtli calma a su mamá, de que no tuviera angustia, que no se asustara, de que él la iba a proteger. Y ya cuando llega a esa oscuridad, cómo emerge así de la nada, cómo sale. Y sí, verdaderamente puedo como que empatar como que ese arquetipo, esa historia con lo que yo viví. Y esa fue una de mis experiencias, mi experiencia que puedo decir así, que estuvo al borde de... ¿Y qué cambió después de eso en tu vida? ¿Qué cambió? Pues fíjate que me volví como que más humilde. ¿Sí? Yo dije... No, o sea, ¿tiene un propósito que te haya pasado eso? Sí. Ah, bueno, mira, espera. Fíjate que esta voz de la que escuchaba, ajá, yo no supe hasta creo que después de un año quién era esta voz, o medio año, que conocí a mi amiga la del Tonalpohualli, me dio el Tonalpohualli, de repente subí una historia, dije, quiero subir una historia de mi experiencia, ¿no? Y la subí, y entonces ella me dice, oye, ¿tienes la fecha de ese día? Yo le dije, sí, y ya se la paso, ¿no? Me dice, oye, fíjate que está curioso, porque ese día en el que te ibas a desvivir, sí.
los dioses que regían en ese momento eran dioses del agua y estaba presente Chalchotlicue. ¿Y qué voz escuché? La voz de una mujer dentro del agua. Una madre. Una madre. Sí. Y Chalchotlicue también es una madre. Ajá, sí. Entonces dije... Es la de las aguas verticales. Ajá, ¿no? sí. La de las faldas de Jade. De Jade. Y entonces me sorprendió mucho porque dije, habré escuchado... Horizontales, sí. Yo dije, ¿habré escuchado a la muerte? O sea, yo habré escuchado a la voz de la muerte. Yo estaba pensando, dije, ¿la habré escuchado? A lo mejor fue la muerte la que me habló y la que me calmó. O un guía, no sé. Yo no tengo guías. Bueno, en ese momento no tenía guías femeninos. Y dije, un guía, pero es que dije, no, ¿qué habré escuchado? La voz de mi mamá no era, porque se escuchaba como mi mamá, como ese amor maternal, pero no era el mismo tono de su voz. Y llega un punto donde mi amiga Elantli me dice que ese tonal, ese día estaba regido por Chalchotlicue. Ya investigo quién es y dije, ya, no me queda duda. Era Chalchotlicue, ¿te rescata? ¿Te ayuda a transitar ese estado? Sí. Y fíjate que también, como es una experiencia cercana a la muerte, las personas que morían en el agua, enfermedades de agua, por si iban a Tlalocan. Y entonces, el paraíso de Tlaloc. Ajá. Y entonces igual, como que en cierta forma, como que me estaba calmando es que no, a lo mejor hay algunas respuestas que todavía no puedo llegar a obtener sobre esa experiencia, pero pues ya tengo como que las bases nuevamente de lo que... ¿Y lo sientes como una oportunidad de continuar? Sí, fíjate que sí, después de ese momento sí sentí así como que... Pues no, es que ya me había empezado a reconstruir, entonces no te diría que fue una experiencia completamente de un giro 180 grados en mi vida, sino más bien fue como algo que me aumentó el entendimiento de mi mortalidad, de la vida, del que había algo sí más allá, pero todavía no me decían qué es lo que había más allá, sino de que no sé, aprendí mucho de humildad. Después comprendí con unas historias que pues lo que me pasó allí fue que un chaneque, un guardián, todos los lugares sagrados tienen guardianes. Sí. Y entré con mucha petulancia, con mucho ego, con mucha soberbia. O sea, un chaneque te dio una lección. Sí, me dijo, no vas a entrar a hacer tus cosas. Y me hizo una travesura. Porque dije, es que ¿por qué de repente perdí? Es que es como si, no sé, dejas de moverte, dejas de tener movilidad en tu cuerpo y nada, te quedas así, ¿sabes? Y solamente queda tu parte de supervivencia, que es la que intenta salir, pero yo no podía conscientemente moverme, esa voluntad no la podía completamente ejercer. Después como que descubro o empato esta experiencia con lo de los chaneques, que en algún momento igual son gente que, bueno, la gente que luego llega a entrar en lugares así como que sagrados o en cenotes, y de repente por entrar así como, yo no creo en esto, o esto, quién sabe qué, los chaneques le juegan travesuras. Alguna vez alguien me contó aquí en Chapultepec que había un militar que de repente se metió al bosque, como que empezó a subir y que regresó todo arañado y pues lleno de sangre y rasguños. Y pues sí, que lo que concluye esta persona es que lo atacó un chaneque, porque dice que hay muchos chaneques. Sí. Pero que lo atacó porque era una persona de muy mal corazón. Entonces coincide, ¿no?, con lo que dices. Sí. Y no es porque seas de mal corazón, sino porque pues te dio una lección. Sí. Una lección muy... Nuevamente siento que de humildad, porque fue como... No. Como que te estás volando mucho. Aterrízate. Eres humano, tienes esta humanidad. Te puedes morir en cualquier momento. Y sí sentí que en parte fue como si me hubieran dado una oportunidad. Como otra oportunidad. Entendiste lo que estaba pasando. Bajaste tu ego. Fue como... tengo que subirte, no, o sea, se bajó el ego de que voy a subir porque yo quiero subir, y a pesar de que no podía y me rendí, porque prácticamente me rendí, es una palabra igual muy bonita de ríndete completamente ante la energía que no puedes controlar porque es mayor que tú. Sí. Y la comprendí, y entonces ahí en esa que me rendí completamente, hubo como que un entendimiento al que me dieron acceso, y el que dije, va, está bien, ya la cachaste, súper bien,
ya aprendiste que no puedes controlar ciertas cosas y que eso es para otras energías que están más arriba o algo así. Y entonces, órale, síguele, o sea, sigue, te damos otra oportunidad. Y sí sentí como verdaderamente hay otra oportunidad para ti. O sea, sientes que a través de todo este camino y las prácticas que haces como que te han despertado. O sea, has entrado a un lugar en el que luego no sabes dónde estás. O sea, que es como, ¿cómo decirle? Es más profundo. O sea, es como necesitas saber más, necesitas meterte más. ¿Cómo? Ajá, sí, o sea, a través de todo esto que haces, es como sientes, a lo que quiero decir es más responsabilidad por lo que haces, porque ya entraste a un lugar de mucho misterio, ¿no? Donde pues preguntas y te responden, donde das servicio a otras personas, en donde tienes pues una responsabilidad grande, porque ya ves que no es un juego. Sí. ¿Sí te sientes así? Pues fíjate que así sobre como que ese de responsabilidad o de verlo así como algo más serio, no tanto lo siento así, que me hayan dicho así como, no, órale, ponte más serio, ¿no? No, o sea, no lo siento de esa No, pero forma. actúa como de, no sé, tipo, ayuda más o ve más hacia adentro o ayuda a esta persona o ve para acá o aprende esto. No, no tanto así. No, es que me cuesta entender la pregunta. Ajá. Sí, o sea, sí, ¿qué sientes si sientes más responsabilidad con el trabajo que tienes a través de estas experiencias que te han llevado a conocerte muchísimo más? Ok. Personalmente hablando, o sea, Ajá. sí. Fíjate que no tanto, sí tengo como que la calma y la tranquilidad y en parte como que responsabilidad de compartir los mensajes, pero como que lo dejo todo más hacia arriba, hacia las energías de arriba, porque son las que actúan por medio de mí. Yo solamente soy como que el canal. Inclusive en la lectura del maíz yo no soy quien lo lee, yo lo estoy interpretando, estoy compartiendo los mensajes, pero no soy yo el que está brindando la información, sino los maíces son los que brotan la información, los que dan el mensaje, y yo solamente lo estoy leyendo para que la otra persona lo pueda escuchar. Y entonces nuevamente aprendo como que de mucha humildad a reconocer nuevamente mi ser, a reconocer que necesito del mundo exterior para poder también vivir, para poder alimentarme, para poder subsistir, que necesito también de las demás personas para poder seguir creciendo, así como las personas pueden necesitar de mí, yo también voy aprendiendo de las demás personas. Y entonces yo creo que sí, en parte como que esa responsabilidad, pero nuevamente es como, siento que el punto de la vida, el motivo, el inicio, el final de la vida solamente es como ser parte de ese viaje. Okay. Es como que disfrutar ese viaje y en ese trayecto pues ayudar a las personas que surjan, no buscar ayudar por ayudar, ¿no? Sino... se presenta la situación, ok, ¿no? ¿Quieres una lectura? Está bien, pero Ollantay Seotzmatzin pues también es un ser humano, ¿no? Sí. Que ama, que ríe, que llora, que le duelen las cosas, es que existe y que se quiere divertir y que quiere pasarla bien y que a veces no quiere hacer nada y quiere estar relajado, pero también quiere explorar y quiere aprender y quiere compartir. Pues estás existiendo, tal cual, sí, de la mejor forma posible. Sí, pues como pueda. Obviamente de tratar de construirme constantemente, estar como que en estados de contemplación de las cosas que estoy haciendo, tener coherencia con lo que predico o con lo que digo, sí, y también con mis actos. Es una chambota. Para no caer en eso, no sé, pues no sé, no caer en otros puntos. Ajá, como en banalidades, ¿no? O en autoengaños también. Uh-huh. Oye, y por ejemplo, ¿qué después de esto que nos cuentas que pues está muy loco? O sea, que es muy profundo y gracias por compartirnos, pues es algo muy personal también, ¿no? Y que te abres, y eso siempre me he admirado de ti, que te abres totalmente. Y está padre porque pues quien lo quiere recibir, pues va y te contacta, ¿no? Sí. O se cruza con tu camino y tú te cruzas con el de otras personas. Quien está buscando, quien a lo mejor no le llegó esto tan joven, quien ya lleva más rato, o quien va empezando, ¿qué consejos le puedes dar a esos exploradores que también están ahí
pues como pues, saliendo de sus capullos, viendo por dónde va el mundo, de qué se trata este juego, de qué se trata la existencia, de qué se trata vivir aquí, de qué se trata venir a este planeta, y empezar a contactar con lo desconocido. ¿Qué consejo o qué palabras les compartes? Pues siento que para empezar a ir hacia ese punto, no importa la edad que tengas, no importa donde inicies, lo que importa es de que lo hagas como conscientemente, que lo hagas con coherencia, de que si está adentro, que también va a estar afuera, porque nuevamente a veces queremos comer tanta espiritualidad para llenar cosas que dentro de nosotros no queremos trabajar, y entonces empezamos a caer como que en ese olvido de nuestra oscuridad, como donde dicen, no, pues el ego tienes que extinguirlo. Uh-huh. Y pues al final termina siendo algo parte de ti, de tu realidad, y es necesario integrar esa oscuridad, ese ego, para poder andar en tu vida como con esos dos pilares, con tu luz y con tu oscuridad, y andar con esos dos pilares y seguir como que adelante, ¿no? Ya que uno no te controle, sino los dos van a ser parte de ti, te van a empezar a ayudar. Y también tener como que mucha paciencia, mucha paciencia, porque a veces estamos tan nuevamente acelerados. Quiero aprender ya, y necesito que esta planta, la espiritualidad es como una plantita, la vas creciendo, la vas sembrando, y por más de que le eches agua o abono, no va a crecer más rápido. Puede acelerarse un poquito el proceso, pero va a crecer a su tiempo. No va a llegar a ser un árbol y te va a dar frutos de la noche a la mañana. Claro, necesita un momento para que lo que tú sembraste en ti, que en este caso, por ejemplo, la lectura del maíz también se siembra en tu persona, lo que tú sembraste en algún momento te dé frutos, y esos frutos se los puedas compartir a los demás, o sea, puedas enseñar esa lectura conforme el árbol vaya creciendo, vaya formándose, así con un don, con una habilidad o con su espiritualidad. Y que experimentes, ¿no? O sea, que está bien leer o informarse, pero que tengas una experiencia también, o sea, algo práctico. Sí. Que practiques. Sí, es importante que nosotros tengamos el practicarlo, el leerlo, el apoyar estos dos conocimientos a la intuición con conocimiento, porque a lo que yo he como que conocido, o lo que he trabajado, el que tú tengas la parte espiritual muy activada, muy fuerte, si la añades el conocimiento que ya existe, en este caso me manejo mucho la parte prehispánica, empieza a darte más fuerza a nivel espiritual, de poder llegar a tener más asertividad, o poder tener más seguridad contigo mismo en la parte espiritual. Y ahorita, por ejemplo, en la lectura del maíz, llega una parte donde es muy intuitiva, pero también requieres estudiar los números, los símbolos, los maíces que vayas a utilizar, son números específicos que se utilizan y que también se conectan mucho con la cosmovisión, y eso le da más fuerza a tu intuición, como que van complementándose constantemente. Así como nuevamente el estudio, es importante que haya acción, acción de ejecución justo de ese conocimiento, para que, como dicen por ahí, pueda volverse sabiduría. Uh-huh. Y ok, no, pues qué profundo. Es que son muchas cosas, ¿no? Y como haces tantas cosas, pues tengo así muchísimas preguntas para hacerte. Pues gracias por esto que nos has compartido, Olan. Es muy interesante saber cómo iniciaste, cómo vas caminando y hacia dónde vas, y también como que hay todas esas personas que están buscando su exploración, su verdad, ¿no? Su camino, y que es esto, es que dijiste muchas cosas que me resuenan últimamente, que es el objetivo no es la meta, es el camino, ese es el objetivo. Y hay muchos caminos, ¿no? Y te pueden resonar muchas cosas, y todos traemos muchos dones, y todos despertamos de manera diferente, y a veces dormimos y despertamos. Entonces hay que estar, es un trabajo constante, mucho trabajo, mucha disciplina, y atravesar noches oscuras, atravesar dolores. Y yo siempre digo esto, siempre hay regalos. Cuando tú le trabajas, va a haber un regalo al final del camino, y lo vas a descubrir, lo vas a agarrar, y vas a estar muy contento. Y después hay más regalos, y después te puedes caer, pero siempre hay chance. La vida te da la oportunidad de volver a levantarte, de volver a intentarlo. Y es eso, ¿no? Como ser humano, seguirte perfeccionando,
y seguir entendiendo que es una persona que siente, que ama, que llora, que ríe, y existirte en esa realidad. Qué chido es poder hablar eso contigo. Está padre. Algo que nos quieras compartir, ya para ir cerrando, terminando. Pues fíjate que eso que mencionábamos ahorita sobre, pues igual otros como que consejos que puedo dar para las personas que estén viviendo su despertar, su camino de espiritualidad, pues en parte igual como que no estresarse tanto. A veces igual pues nos estresamos y elegimos estresarnos en cualquier aspecto, y que aceptemos como que nuestra naturaleza. Yo creo que el camino a la iluminación o a la purificación de tu espíritu no está en dejar de hacer cosas que te atan, o no sé, los vicios o la sexualidad, sino está en el reconocimiento y en el, ¿cómo se le dice? Pues sí, en el reconocimiento y en el asignarle un lugar a eso en tu vida, no rechazarlo nuevamente como de repente la espiritualidad moderna que rechaza mucho el ego o la oscuridad, sino nuevamente darle tienes que ser lugar. Luz e iluminarte, ¿no? Ajá. Sino aceptar esos dos contrastes como el yin y yang, como el tonal nahual. El tonal nahual. Me gusta mucho una referencia que es a las grecas de Mitla, que lo has visto que están igual sí. Como entrelazadas, y también me gusta como que en parte ese simbolismo de la dualidad, que igual no se estresen tanto. Yo lo digo igual por experiencia, porque en algún momento decía, no, es que si esta corriente debe decir que debo de ser, que no debo de criticar siempre y de andar limpio en mis pensamientos. Se estresa porque a lo mejor eres una persona que siempre o se le enseñó a constantemente juzgar a las personas, criticar, y pues en parte se vuelve algo natural de ti. Entonces Exacto. Yo creo que principalmente que se respeten mucho, inclusive si son personas que son muy enojonas, que respeten mucho su enojo, porque en parte les enseña algo, y como que a partir de ahí, como que a partir de esa transgresión que se vive, empezar a reconocer esa energía para poder ir encaminándote pues a esa purificación, sin dejar eso que te liga mucho, que al final termina siendo parte de ti, que es como si fuera nuevamente como esta imagen del yin yang de las grecas de Mitla, como que todo está entrelazado. Esta transgresión no es sin esta iluminación que tienes en ti. Entonces igual que vivan su energía como la quieran vivir, que vivan su sexualidad como la quieran vivir, sin tabús, sin de repente sin prejuicios, sin prejuicios, como inclusive igual en mucha parte espiritual es como no estés con esta persona porque te puede compartir esa energía. En parte sí, pero nuevamente como que permitirte, nuevamente no estresarte tanto, dejarte ser lo mejor que puedas ser, vivir lo que puedas vivir, y ver en algún tiempo donde ya estás llegando como que al límite, ¿no? Es como que, bueno, ya ahora sí por ejemplo, ya estás tomando, y ya sientes que ya te estás pasando, es como, bueno, ahora sí empezar a bajarlo un poquito, tus límites, porque si no llega el punto donde te vas al otro extremo, sí. Y ahí ya sí te pierdes, ¿no? Ya está completamente... Que para todas estas prácticas necesitas poder. El poder es poder controlarte, ¿no? Poder saber tus límites. Poder conocer, justo tus límites, tu oscuridad, para así mismo esa oscuridad la de las demás personas no pueda como que... No sea un miedo, ¿no? Como que puedas, así mismo tú controlas tu oscuridad, no podrás controlar esa oscuridad que está en el presente. Entonces, pues igual... Que se lo llevan como que relajados, no se estresen mucho por o seguir todo al ¿cómo se dice? Al pie de la letra. Al pie de la letra. Ténganse mucha paciencia, nadie puede desvalidar su espiritualidad, muchísima paciencia. Y claro, porque todos ya venimos espirituales, ¿no? Sí, somos seres espirituales. Solamente hay que reconocer cosas que nos pueden llevar hacia, no sé, puntos extremos donde no queramos estar. A lo mejor algunos con la sexualidad, a lo mejor algunos con los vicios, algunos con otro punto, y más bien encontrar ese equilibrio, poder estar pues bien balanceado con nosotros mismos, con lo que nos gusta a nosotros, y pues ya
no molestar a nadie. Y es como practicar el arte del buen vivir, ¿no? Ajá, sí, El sí, buen es vivir que es como... estoy bien conmigo y estoy bien con los que están alrededor de mí. Y mucho de las peleas que surgen con las demás personas es porque adentro de las demás, o sea, si vas en la calle, no sé, te mentan la madre en el coche o algo así, y pues porque la otra gente trae ahí problemas y pues si bien es como que, no sé, él tuvo el error y pues te da el problema a ti, es como que al final te quedas inclusive pensando, ¿por qué no lo dejas pasar, sabes? Es como que... Sí, porque si te metes en esa misma energía, pues vas a crear Ajá. un conflicto. Pero igual hay Vas a momentos alimentar. donde es necesario sacar Sí. esa... Sí, poner Ajá. como un límite, ¿no? Y decir, a ver, me estás como molestando, traspasaste algo que no estoy permitiendo. Sí, Pero también lo haces con conciencia, ¿no? Primero no te pones en peligro ajá. y después sabes que están pasando, o sea, como que a ti te pueden poner en peligro. Entonces mejor dices, no, hasta aquí. Sí, O hasta una relación, ¿no? Que dices, no, porque me está haciendo daño, mejor aquí acaba. Aunque esté lo más feliz o me haga o me dé tanto, pero realmente no me está dando eso porque me está haciendo daño, sí. aunque esté muy enamorado. Sí, es que pues muchas veces como que los problemas, o al menos yo lo veo así, de que es que los problemas no tienen cabeza ni pies, sino nosotros los vamos formando para a lo mejor darle algún sentido a nuestra vida, darle algún punto a nuestra vida para no aburrirnos, pero pues igual tenemos la elección de tener esos problemas. Bueno, a lo mejor digamos, por ejemplo, con las demás personas, ¿no? Porque hay unos problemas a lo mejor que nuestra situación de vida pues nos enfrasca y pues ahí sí está más complicado, pero en este caso con las personas o que se ofenden mucho con la mirada de las demás personas o no sé, son diferentes situaciones que igual es como que mejor como que soltarlo, ¿no? No cargar tampoco a las demás personas a lo mejor a lo que vayan a pensar, sino nuevamente dejar que todos vivan su proceso de vida, tú respetar tu proceso de vida y respetarlo también es no permitir que alguien más como que quiera venir a afectarlo, pero sí que nuevamente que la vivan muy ligero, o sea, Claro. que suelten el estrés. Exacto. Y pues con eso terminamos. Gracias, Olan. Muchas gracias. ¿Dónde te encuentran? En tus redes, ¿no? Sociales. ¿En dónde estás? Me encuentro en TikTok como Tai-Díaz con doble ¿Sí? Z. Ok, va a aparecer. Te lo vamos a poner. Y también en Instagram, que son las dos redes que manejo constantemente. Igual así mismo me encuentro. Ahorita tengo yo un podcast igual, que es El Camino de la Tlamatilistli. Apenas lo estoy avanzando porque es un proyecto como que muy flexible. Entonces igual si gustan como que escuchar un poco de lo que Sí, vamos muy compartiendo, interesante. igual pues pueden ahí seguirlo. Están en Apple Podcast y en Spotify. Oye, y también para alguna sesión que alguien quiera seres trascendidos, lecturas de maíz, lectura de tarot, ahí también, que te escriban y ahí te... Sí, Canalizaciones limpias, todos tus cursos, ¿no? Y talleres Ajá. que das a ofrecer. Sí, igual damos talleres en este caso con otra amiga que los hacemos de tarot, velomancia, ovomancia. Apenas dimos uno de la lectura de cómo se hace una lectura con limpia de huevo, que la ponemos en ¿Cómo el se llama? vaso y ovomancia. Ovomancia. Ajá. Y también limpias, etcétera. Y ahí me pueden igual contactar por Instagram para alguna lectura de maíz. Si quieren saber, para mí el maíz, yo me consulto con maíz. Dejo el tarot, lo respeto mucho, pero dejo el tarot, me consulto con maíz. Nunca me ha fallado el maíz, nunca. Pregunto, ¿puedo confiar en esta persona? Sí. A pesar de que dudo en confiar, confío, no Y me pasa bien. decepciona. Ok, Entonces, muy sabio el maíz. sí, si vas con las preguntas claras, obtendrás las respuestas completamente claras. Va. Pues muchas gracias, Olan. Y gracias a todos, amigos, por sintonizar Vía Cósmica. Nos vemos pronto y que tengan un excelente día.